A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Vamos a seguir dando seguimiento a lo que es el estudio, la palabra de nuestro Dios, en lo que hemos estado ya mencionando en cuestión de lo que es el arrepentimiento. Y creo que nos es necesario que cada uno de nosotros estemos conscientes de lo que es el arrepentimiento. Porque si no es así, nosotros mismos nos vamos a hacer daño por cuestión de que nos vamos a decepcionar y echarle la culpa a nuestro Dios por las actitudes y comportamiento de los demás. Y podemos aún al grado de decir que Dios falla por cuestión de que alguien dejó de actuar y de comportarse como una persona arrepentida. En el capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en su segunda carta, nos dice así: porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Fíjense qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Decíamos que el apóstol Pedro, cuando se refiere a los gentiles, en el capítulo 11, versículo 18 del libro de los Hechos, nos dice la Escritura que Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Luego el apóstol Pablo en el versículo 10 nos dice: del cual no debemos de arrepentirnos, mas el que se arrepiente de estar en Dios tiene que entender que obra para muerte. Entonces, los que estamos en muerte, ya como aves sucias, nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nos arrepentimos y comenzamos a actuar como personas que quieren agradar a Dios, que se esfuerzan por estar en Dios, por tener una nueva vida. Eso provoca vida eterna, vida permanente, algo maravilloso, en lo cual es necesario que nosotros continuamente lo estemos cultivando. Pero hay quienes de estar en Cristo Jesús ahora se arrepienten. O sea, cambiaron ya de manera de pensar, cambiaron ya su manera de actuar. Ahora ya son diferentes. Y el apóstol Pablo nos dice que no, el arrepentimiento para vida eterna, no debemos de arrepentirnos de habernos arrepentido. No debemos de sentirnos, no debemos de cambiar de pensamiento cuando ya hemos conocido este don maravilloso de la gracia, del cual no debe de arrepentirse. ¿Por qué? Porque al arrepentirnos de estar en Dios, nos dice la Escritura que esto va a provocar muerte. Entonces, hay quienes hemos sido cambiados por Dios para vida eterna, pero hay quienes han estado ya en vida eterna y han cambiado o arrepentirse para muerte. O sea, de ser cristianos, cambiaron de pensamiento, cambiaron de actitud para muerte. Algo irónico, algo en lo cual podremos nosotros decir que es una demencia, que aquel que ha gustado el don celestial, que ha experimentado el tener pensamientos diferentes, tener actitudes y comportamientos diferentes, que aún aquel que en realidad ha sido cambiado por Dios es completamente una persona que en sus actitudes y comportamientos pueden ser tolerables, se pueden llevar como empleador, como empleado, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, porque ahora han sido cambiados para vida. Pero vuelvo a repetir, hay aquellos en los cuales han estado en Cristo Jesús, pero lamentablemente ahora ya se han arrepentido con su manera de pensar, y sus actitudes y sus comportamientos demuestran de que ya se arrepintieron de ser cristianos, ya se arrepintieron de haber gustado este don celestial. Y vuelvo a decir que es algo irónico, que es una demencia de alguien que esté para vida, quiera
arrepentirse o cambiar para muerte. Pero sin embargo miramos en lo común que cuando aquel que está en muerte y cambia para vida es juzgado, es criticado, es menospreciado y cuántas cosas, injuriado, hacen injusticias con él, toman ventaja de él, muchas cosas negativas, y pierde amistades, pierde aún hasta trabajos, pierde compañeros. Y aún ha habido casos que ha habido matrimonios en los cuales aún han estado al punto del divorcio, otros han experimentado la separación, porque aquel esposo que era un borracho, drogadicto, pandillero, ahora es transformado por el poder de Dios. Llega a su vida y él quiere cambiar de pensamiento y de actitud, y la esposa se le vuelve contraria. Es algo muy misterioso de actitudes que se toman dentro del círculo del matrimonio, cuando el hombre o la mujer han sido cambiados para vida eterna. Pero sin embargo, cuando aquel que está en vida eterna es cambiado para muerte, miren, se holgan y se gozan los paganos. La gente que no quiere agradar a Dios, la gente que no quiere servir a Dios, les da gusto cuando un cristiano deja su actitud como hombre o mujer de Dios y empieza a tomar comportamientos y actitudes que deshonran al Altísimo, y se agradan, les da gusto y aún lo usan como un ejemplo para mofarse del cristianismo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer a ese tipo de posición donde seamos usados para que nos presenten como un trofeo en lo cual ha sido vencido, para ahora ser participante de las actitudes de, como dice la Escritura en el libro de Hechos, de haber sido cambiados de ser fieras a ser hombres y mujeres ya domesticados en la casa de nuestro Dios, y ahora de ser domesticados a volverse otra vez a ser fiera. Les da gusto y nos presentan aún como trofeos. Todos los que en un tiempo o en otro o tengan de oír la invitación de nuestro Señor Jesús al arrepentimiento, tenemos que tener cuidado de no rechazarlo, porque es un don por excelencia, es un llamamiento único y especial, es algo en lo cual tenemos que entender: el que lo ofrece, el que nos da la invitación, no es alguien simplemente en el cual lo podemos considerarlo de pasada. No, oigan, es nuestro Dios, el Dios de la gloria, el Dios de las terribilidades, en su manifestación en carne. Nos hace la invitación a que nosotros queramos hacer el cambio, que nosotros cambiemos de actitud y de pensamiento, que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para luego Él darnos vida. Porque Él no quiere que ninguno de los hombres perezca, sino más bien que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su amor es grande y espera amorosamente para perdonar a todo aquel que se vuelve a Él. O sea, todo aquel que se vuelve a Dios, que cambia su manera de pensar y su manera de actuar, Dios no lo rechaza. Dios perdona, no importa qué tan baja haya sido nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Dios es bueno y misericordioso. Si el arrepentimiento es genuino y verdadero, y nuestra manera de pensar y nuestras actitudes se van mostrando como hombres y mujeres que desean que la presencia de Dios habite en sus vidas, nunca podemos aceptar que Dios lo va a rechazar. Más bien nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a capacitar con la unción de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer nuestra vida antigua, pasada de vivir. Por eso debemos de considerarlo con más detenimiento cuando llega a nosotros o llega a ustedes la invitación de nuestro Señor Jesús al arrepentimiento. Y esta invitación llega a través de algún hombre, de alguna mujer, de algún ministro, de algún pastor, por medio de una radio, o por medio de un programa de televisión, o por medio de las redes sociales. Por cuántas formas Dios sigue haciendo la invitación para que nosotros acudamos al arrepentimiento que va a producir vida
eterna. Pero sin embargo también, sin descartar aquellos en los cuales continuamente te están haciendo la invitación para que tú como cristiano, como hombre de Dios, mujer de Dios, ahora también tú te arrepientas. Te arrepientas de haber ido a la iglesia, te arrepientas de haber llegado al conocimiento del Señor Jesús, para que ahora también tú te arrepientas y ahora cambies también ya de manera de pensar y manera de actuar, y entonces ese arrepentimiento te va a producir muerte. Pero tú haces la decisión. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío y tú vas a decidir. Nadie puede decidir por nadie. Por eso cuando oímos la expresión de alguien que yo no voy a la iglesia por fulano de tal, él solamente está justificando su arrepentimiento de haber conocido a Dios. Hay quienes le echan la culpa a fulano de tal o a aquel o al otro. Ciertamente la vida y la actitud de alguien más hace la vida más pesada. ¿Por qué? Porque aún los que lo conocen lo usan a él como un martillo para estar golpeando la fe del otro hermano. Porque le dice, mira cómo es fulano, también es cristiano y mira cómo se comporta. Al punto de que llegan a decir que el cristianismo es una hipocresía. Porque sí, en realidad el cristianismo falso es una hipocresía. Porque el cambio de pensamiento y el cambio de actitud no es genuino, no es verdadero. O solamente presentan un cambio en medio de los que lo rodean o de los que lo conocen. Pero aún no son tan descarados que ni siquiera aún ahí pueden fingir su manera no agradable. Ahora, tenemos que entender esto también, que la invitación de nuestro Señor Jesús al arrepentimiento es por gracia, o sea, que no necesitamos hacer absolutamente nada. No debemos de hacer absolutamente nada, porque es su gracia, por gracia. O sea, Dios no nos pide que nosotros paguemos algo, ni que hagamos tampoco algunas penitencias grandes. No, simplemente que nosotros reconozcamos que nuestra manera de vivir no está conforme a lo que Dios estableció. Y que ahora nosotros procuremos al arrepentimiento, o sea, a ese cambio, a un cambio de pensamiento, a un cambio de actitud. A Él le agrada, a Él quiere. Porque vuelvo a repetir, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esa gracia de nuestro Dios es algo maravilloso. Y el don maravilloso de la gracia es una puerta que ya se está empezando a cerrar. ¿Cuántos faltan aquellos en los cuales tengan la oportunidad de ser invitados a la gracia de nuestro Dios? Para que así también en el tiempo del retorno del Señor Jesús también sean coronados y ahí se recompense lo que nos dice el apóstol Pedro de que arrepentimiento para vida. ¿Cuántos son aquellos que en realidad van a esperar el retorno del Señor Jesús y en su retorno van a encontrar de la maravillosa promesa de la vida eterna? Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es misericordioso. El arrepentimiento que el Señor Jesús ofrece es el único medio para que nosotros podamos libertarnos de nuestros pecados que producen muerte. Aún los pecados, la vida que vivimos, que está comparada a los aves, a los animales cuadrúpedos, a los reptiles, a las fieras y a las aves inmundas. Todo eso nos aparta de Dios. Y eso también nos detiene para que nosotros no avancemos a encontrar una relación con el Dios de la gloria. El arrepentimiento produce vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? No rechaces el don maravilloso de nuestro Dios por gracia. O sea, Él puede provocar en tu corazón un arrepentimiento, un deseo en ti de querer cambiar, un deseo en ti de querer ser diferente. Y el poder, Él nos ofrece el poder de su Espíritu Santo para poder lograrlo. Mucho pueblo, mucha gente no quieren entregarse a Dios, no quieren hacer ese cambio en sus vidas porque creen que van a fallar, porque creen que no van a poder llegar a la meta. A ese pensamiento es correcto porque en sí mismos no vamos a poder llegar a la orilla. De sí mismos no vamos a poder alcanzar ese cambio.
pero es cuando pensamos en nosotros mismos. Pero cuando está el miedo de que no lo vamos a lograr y creemos que son por nuestras facultades, tienes razón. Pero cuando nosotros deseamos el cambio y sujetamos de que vamos a poder hacerlo por la ayuda, con la ayuda de Dios, por el poder de Dios que se nos otorga a cada uno de aquellos en los cuales han acudido a arrepentimiento. Dios no nos deja solos. Dios no nos dice solamente cambien de pensamiento y cambien de actitud. No, Él nos da de su poder, nos da de su unción, nos da de su fuerza para que nosotros podamos hacer ese cambio que agrada al Altísimo. ¿Quieres hacer el cambio? Sométete a Dios y verás que Él te capacita dándote las fuerzas y la sabiduría para que podamos vencer aquellas cosas que nos han impedido llegarnos a nuestro Dios. Dios grandemente te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.